Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. El tan esperado estudio que lleva por título Las herejías de los mormones está por salir. Así que vamos a comenzar, ¿eh? Comencemos. Sectas y herejías, una guía crítica para la identificación de las doctrinas falsas. En un mundo donde proliferan miles de movimientos religiosos, resulta crucial para el cristianismo evangélico desarrollar la capacidad de discernir entre la verdad bíblica y las desviaciones doctrinales. Esta presentación aborda las características y fundamentalmente de las sectas y herejías contemporáneas, proporcionando herramientas teológicas sólidas para la defensa de la fe cristiana ortodoxa. ¿Algunas veces has visto a personas con una imagen impecable, bien vestidos, y que generalmente están formados en grupos por un norteamericano y un latino, posiblemente, si ellos son los mormones? Miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Una organización religiosa que, a pesar de su apariencia amigable y persuasiva, promueven enseñanzas que se apartan de la doctrina bíblica fundamentales y promueven nuevas revelaciones condenadas en las Escrituras, en la Biblia. Una de las doctrinas fundamentales de los mormones es su creencia en el Libro del Mormón, el cual consideran como otro testamento de Jesucristo. Pablo en Gálatas 1, del 8 al 9 nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Para nosotros Cristo, después de resucitar y dar las últimas instrucciones a los discípulos, fue al cielo y regresará un día para juzgar a vivos y a muertos. ¿Pero es así como creen los mormones? Ellos creen que después de ascender a los cielos, Jesús fue a América para parecérseles a otras personas. Los mormones creen que un grupo de hebreos migró a América alrededor del 600 años antes de Cristo. Ese grupo se dividió en dos: los lamanitas y los nefitas. Después de muchas guerras entre estos dos grupos, los lamanitas derrotaron a los nefitas. Pero siglos después, Jesús entró en la escena y unió a estos dos grupos. Esto es lo que dice el Libro de los Mormones. Sigamos viendo un poco de las doctrinas de ellos. Queremos conocerlos, ¿no? La doctrina de ellos es una doctrina triteísta. ¿Qué es el triteísmo? Ellos creen que la divinidad, es decir, Dios, es un triteísmo, es decir, que nosotros tenemos tres dioses, que significa que tanto el Padre como el Hijo tienen cuerpos físicos perfectos. La visión de ellos tienen de que Dios se caracteriza por la siguiente afirmación: el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tan palpable como el de un hombre. Fíjense hasta dónde llegan los mormones, hasta decir de que Dios tiene un cuerpo palpable de carne y huesos como nosotros. Continuemos. Los cristianos, nosotros, creemos que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aun siendo tres personas, están unidas en un solo Dios. O sea que para nosotros Dios es uno solo y está
dividido en tres personas. Es más, los mormones creen que Dios Padre ya fue un hombre en otro planeta. Fíjense otra locura de los mormones. Dicen que Dios fue hombre y habitaba otro planeta antes de venir aquí a la Tierra. Pero por ser bueno, ese mismo Dios alcanzó el estatus de un mormón y se convirtió en Dios. O sea, ellos creían que Dios era una persona, un hombre, que se había convertido en mormón y así alcanzó ser Dios. Tremendamente una locura. Totalmente putrefacta. Algunos datos más de ellos. Ellos creen en la salvación desde la ecuación de fe más obras igual a salvación. O sea, no es solo por creer, no es solo por tener fe como creemos nosotros, que ya somos salvos, sino ellos deben hacer obras, hacer cosas para ganarse la salvación. Ellos bautizan aparte a muertos y en esa ceremonia secreta usan una especie de ropa interior mágica llamada el garment. Tremendas locuras. Ahora pasemos y preguntémonos por qué estudiar las falsas doctrinas. Hay tres ítems de por qué estudiar las falsas doctrinas. Número 1. Debemos estudiar las falsas doctrinas en defensa personal. Las entidades religiosas entrenan a sus adeptos para ir a casas, de casa en casa, buscando nuevos miembros, especializándose en el trabajo con evangélicos y recién convertidos. Los cristianos deben informarse sobre lo que enseñan estos grupos para poder refutarlos bíblicamente. O sea que personalmente debemos conocer estos grupos, ¿sí? ¿Qué enseñan? ¿Cómo se manejan? Para poder refutarlos bíblicamente. ¿Por qué estudiar la falsa doctrina? 2. Por protección del rebaño. Un rebaño bien alimentado no dará problemas. Debemos invertir tiempo y recursos en la preparación de los miembros de la iglesia, las ovejas, por eso hablamos de rebaño, a través de una escuela bíblica bien administrada y con cursos de bautismos y de enseñanzas doctrinales. Número 3. ¿Por qué estudiar las falsas doctrinas? Por evangelización. Conocer el error en que se encuentran los sectarios, los mormones, nos ayuda a presentarles la verdad que necesitan. Es decir, estaríamos evangelizando a ellos. Entre ellos hay muchas personas sinceras que necesitan liberarse y conocer la palabra de Dios. 4. ¿Por qué estudiar las falsas doctrinas? Por las misiones. El trabajo misionero requiere conocer la cultura donde se sembrará el evangelio, incluyendo la religiosidad nativa. Este conocimiento previo nos dará condiciones para alcanzarlos adecuadamente. Debemos tener un fundamento bíblico para el discernimiento. Mateo 7, del 15 al 16 nos dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Algunos objetan diciendo: Jesús dijo que no juzguemos. Sin embargo, el contexto muestra que Jesús no prohibió todo tipo de juicio.
pues inmediatamente después de advertir sobre los falsos profetas, como podríamos cuidarnos de ellos sin identificarlos, el problema no está en juzgarlos, sino en usar el patrón correcto de juicio, que es la Biblia. Pablo admitió que sus escritos fueron juzgados. Mejor dicho, Pablo admite en sus escritos que debemos juzgar. 1 Corintios 10:15. Y declaró: el que es espiritual juzga todas las cosas. 1 Corintios 2:15. Mormones. Ellos consideran el libro de Mormón más perfecto que nuestra Biblia. Usan la Biblia, claro, solo como un libro de referencia, añadiendo otros libros considerados inspirados. Nosotros sabemos que solo la Biblia es inspirada, la sola Escritura. Pablo dice que las sagradas letras, es decir, las Escrituras, hacen sabio al hombre para la salvación por la fe en Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. La Biblia es la absoluta y verdadera al enfatizar que la salvación viene exclusivamente por medio de Jesús. Pasemos a hablar un poco de el fundador de los mormones. La historia del mormonismo tiene como inicio con la persona de Joseph Smith, llamado en castellano José Smith. El 23 de diciembre de 1805, en el condado de Windsor, estado de Vermont, Estados Unidos. Allí es donde nació. Su vida y enseñanzas fueron base de uno de los movimientos sectarios más influyentes de la época, los mormones. José Smith nos cuenta que tiene una visión. Él tenía aproximadamente 10 años cuando se mudó con sus padres a Palmyra, condado de Ontario, en Nueva York, Estados Unidos. Fue criado en ignorancia, pobreza y superstición. Decepcionado con las iglesias que conocía, afirmó haber recibido una primera visión, según la cual le aparecieron el Padre y el Hijo, denunciando la falsedad de todas las iglesias que en ese momento estaban. Él dice: se acercan a mí con sus labios, pero su corazón están lejos de mí. Enseñan mandamientos de hombres como doctrinas, teniendo apariencia de santidad, pero negando mi poder. La segunda visión que tiene Joseph Smith es la visión y las placas de oro que les trae este ángel llamado Moroni. Según Joseph Smith, Moroni había vivido en esa región hace 1400 años. Mormón, padre de Moroni, había grabado la historia de su pueblo en placas de oro. Y las había enterrado. Cuando estaban a punto de ser exterminadas, Moroni las enterró al pie de un monte próximo a Palmyra. Moroni indicó a Joseph Smith el lugar donde las placas fueron escondidas y le prestó piedras especiales llamadas Urín y Turín para traducirlas. Fíjense, Moroni había enterrado las placas y le dio la visión a Joseph Smith para que las encontrara. Y como esas placas estaban escritas en un idioma egipcio que no era reconocible, le dio 2 instrumentos, según dice él. Unas piedras especiales llamadas Urín
Smith, sentado detrás de una cortina, dictó a un amigo la traducción. Después dice que devolvió las placas a Moroni y allí se fundó la iglesia mormona. Joseph Smith encontró pronto quienes lo aceptaran como profeta, fundando la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde entonces quedó establecido como principio doctrinario que esta era una iglesia verdadera y que fuera de ella no había otro medio de salvación. Impresionante. Una tremenda secta. Una serie de revelaciones de Smith desarrolló la doctrina transformadora a través de los años en una forma de politeísmo. ¿Sabés lo que quiere decir politeísmo, no? Muchos dioses. Las pretensiones de dominio de Smith eran tan elevadas que llegó a postularse para presidente de Estados Unidos. Acusado de inmoralidad y falsificación, Smith fue encarcelado. Una turba enfurecida invadió la cárcel y a tiros mató a Smith y a su hermano Hiram. Continuemos con otras de las profecías de José Smith. Dios nos da el criterio para juzgar a un profeta. Cuando hablan en nombre del Señor y la palabra no se cumple, esa palabra no la dijo Dios, ¿cierto? Deuteronomio 18, del 20 al 22, nos dice: examinemos alguna profecía de José Smith. Una de las profecías de José Smith fue la Nueva Jerusalén. Él profetizó que la Nueva Jerusalén y su templo serían erigidos en Missouri, en la generación del año 1832. Pero eso nunca sucedió. O sea que Joseph Smith dijo que la Nueva Jerusalén, ¿sí?, y el templo de la Nueva Jerusalén iba a ser construido, el templo y la Nueva Jerusalén se iba a formar en la generación del año 1832. Nunca se cumplió. Falsas profecías. Su casa en Nauvoo, él profetizó que su casa permanecería en su familia para siempre, pero tras su muerte los mormones abandonaron esa ciudad y la casa. Sus enemigos, esto está en 2 de Nefi 3:14, que es el libro del Mormón, ¿sí? Los enemigos, asimismo, diciendo que sus enemigos serían confundidos. Sin embargo, fue asesinado en prisión. O sea, él dijo en un momento que si él tenía enemigos iban a ser confundidos. Pero sin embargo, sus enemigos fueron a la cárcel y lo mataron. También otra profecía que dijo fue que los habitantes de la luna, ¿sí?, él dio una predicción que los habitantes de la luna tenían 1,83 m de altura, que vestían como cuáqueros. ¿Qué son los cuáqueros? Son como una especie de paisanos, por decirlo de alguna manera, y que vivían casi 1000 años. Las misiones especiales demostraron que no hay vida en la luna. Refutada totalmente. Doctrinas heréticas del mormonismo. Continuemos. Estas son doctrinas acerca de Dios. Cuando nuestro Padre llegó al jardín del Edén, dice Joseph Smith en su libro, entró en él con un cuerpo celestial.
Él es nuestro Padre y nuestro Dios, y el único Dios con quien debemos tratar. Cito a Brigham Young acerca de Jesucristo. Él nos dice, abro cita, Jesucristo fue polígamo. ¿Saben lo que significa ser polígamo? Tenía más de una esposa. Fíjense en la herejía que están diciendo estos terribles herejes, putrefactos. Jesucristo fue polígamo. María y Marta, es decir, las hermanas de Lázaro, eran sus esposas. Y María Magdalena era otra. La boda de Canaán se realizó en ocasiones de unos de sus matrimonios. Es tremendamente una herejía lo que dice el libro del Mormón. Estas enseñanzas representan una blasfemia total contra la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, contradiciendo directamente las escrituras que presentan a Jesús como una célibe y completamente santo. Es tremendo haber buscado y hacer este estudio porque son muchas las herejías de esta secta de los mormones. Lamentablemente, para las personas que no conocen estas herejías, estas sectas, pasan desapercibidos porque creen que todos hablamos de Dios, de que todos creemos en Jesús. Pero lamentablemente no disciernen, no entran en esos estudios. Lamentablemente en muchas iglesias esto no se enseña. En muchos estudios no se da esto. Y es importante poder tenerlo presente para saber qué debemos hacer. Lamentablemente sé que en esa secta hay personas que tienen buenas intenciones, que quieren predicar, que quieren hacer conocer a Jesús, que no conocen el trasfondo de todo esto. Pero lamentablemente su fin es camino de muerte. Aquel que cree y participa de estas sectas no tiene nada que ver con Cristo. Los seguidores de los mormones lamentablemente son muchos en el mundo. Tienen mucho dinero. Lo podemos ver aquí mismo, en esta ciudad. Y en distintas ciudades y en el mundo. Sus instalaciones, sus vestimentas. Ellos son pagos. Una organización secreta. Es más, aun si uno quiere entrar mucho más adentro y no quiero especular, Joseph Smith era un masón, era un ser oscuro al cual pertenecía a esa logia masónica que también está derivada de los Illuminatis. Y sabemos que detrás de eso no se mueve nuestro Dios, Jehová. Sino se mueven espíritus inmundos, satanismos, trabajos. Bueno, espero que puedas haber comprendido un poco en este estudio de lo que son esta secta, ¿sí? Sectas y herejía. Quise dar solo una guía crítica para identificar estas que son doctrinas falsas en este mundo donde proliferan miles de movimientos religiosos.
Resulta crucial para un cristiano evangélico desarrollar la capacidad de discernir entre la verdad bíblica y las desviaciones doctrinales. Espero que te haya sido de edificación esta enseñanza, este video. Y volveremos con uno nuevo un poco más adelante. Seguramente seguiremos con otra sexta y herejías de otro movimiento religioso, herético. Te mando un abrazo grande, gracias por estar ahí y que Dios te bendiga.